agradarte a ti. Y también te damos gracias por tu palabra, porque el día de hoy nos permites leerla con una libertad que pues muchos otros no tienen. Y te pedimos de que nuestros corazones sean corazones dispuestos, corazones abiertos, que tu Espíritu Santo sea aquel que nos revele tu palabra, aquel que nos dirige y aquel que nos instruye acerca de lo que te agrada a ti, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ahora no les enviamos qué citas, que de dónde a dónde era, pero vamos a estar leyendo de Primera de Corintios del 1 al 4. Este, sí habíamos visto que va a ser Primera de Corintios, entonces, pues primero que nada, pues vamos a un poco de introducción. Primero que nada fue Pablo, obviamente el que la escribió. Habíamos visto que vamos a estar viendo acerca de las cartas Paulinas, se les llama. Entonces, pues obviamente la escribió Pablo, la escribió obviamente cuando estaba, bueno, narra que perdón, en Hechos narra que estuvo en Corintios cerca de 1 año y medio, fue cuando él estuvo ahí y fue cuando formó precisamente la iglesia. Esto lo narra precisamente en Hechos 18. Después de ahí, pues obviamente salió, pero pues comenzaron a llegar precisamente ciertas noticias acerca de ciertas condiciones que estaban viviendo la iglesia de Corintios. Se narra que precisamente era una iglesia joven porque precisamente no tenía mucho de haberse formado. Ahora, muy independiente de que era una iglesia joven, vivía en un entorno en el cual pues pues ya cuando sabemos ese entorno, pues podemos comprender un poco más de lo que se estaba derivando ahí en Corintios, que era la iglesia de Corintios. Entonces, ¿qué era lo que abundaba, o más bien dónde estaba la iglesia de Corintios? Bueno, primero que nada, era una ciudad portuaria, bueno, más que nada algo así como Veracruz, que precisamente era donde desembarcaban tanto mercancía o hasta incluso en ese ámbito, pues ciertos, este, vaya, había ¿cómo se llama? Transacción de cultura. Entonces, muy aparte de esto, pues obviamente había costumbres que se quedaban, costumbres que venían e iban. Aparte de esto, había demasiado derramamiento económico, por eso es de que, pues obviamente había demasiado movimiento. ¿Por qué? Porque pues como era una ciudad portuaria, pues había de todo. Imagínense, pues no sé si se pueden imaginar un cierto de película donde todo es movimiento, transacciones. Entonces, el formar una iglesia ahí, pues llevaba a que pues todo esto iba a estar influyendo ahí. Aparte de esto, pues obviamente, pues a raíz de que había demasiado derramamiento económico, pues el estatus del dinero, pues siempre estaba ahí latente. Y aparte de esto, pues al ser una ciudad puertaria, pues tenía precisamente varios ídolos, había mucha idolatría, hasta incluso había varios santuarios, varios templos, obviamente pues que se adoraba a ciertos dioses, que hasta cierto punto influían. Después cuando la iglesia de Corintios se comenzó a formar, pues varios creyentes pues venían de esta parte, ¿ok? Entonces, pues todo esto estaba influyendo ahí. Por lo tanto, pues obviamente tenían estos detalles que eran los que se le comentaron a Pablo. Entre ellos, pues obviamente se tratan algunos de lo que es la división dentro de la iglesia por ciertos comentarios que existían, pero igual acerca de la inmoralidad sexual por lo mismo que había dentro del entorno de la iglesia de Corintios, perdón, dentro del entorno donde se desenvolvía la iglesia de Corintios, y pues otros cosas que se trataban ahí. Específicamente, pues vamos a estar viendo que Pablo trata de tocar estos puntos, la división dentro de la iglesia acerca de ciertos comentarios que se había, la inmoralidad sexual, como les comentaba, y la comida en torno a la idolatría, pues que existía, porque pues obviamente al haber demasiados templos, pues había cosas que se ofrecían en esos santuarios o en esos templos y después de ahí eso mismo se vendía. Entonces esto igual había cierta controversia, igual lo toca Pablo, que lo vamos a estar viendo, igual cómo se tiene que estar viendo en la reunión, porque había igual ya mucho, por así decirlo, no desorden, pero comenzaba a haberlo. Y por último, pues la resurrección. Entonces, vamos a estar tocando primero del capítulo 1 al 4, que es el que vamos a tocar ahorita. Después, capítulo 5 7 que es donde nos vamos a estar hablando acerca de la inmoralidad sexual, que habla Pablo. Después de ahí, del 8 al 10 donde tiene que ver con respecto de la comida que se está, ahora sí que se está comiendo, vaya la redundancia, en la parte de la parte de la iglesia de Corintios. Después del 11 al 14 acerca del cómo se tiene que estar viendo en la reunión. Y después, capítulo 15 la resurrección. Y ya por último, la salutación, que es el saludo, la 16, ¿vale? Entonces vamos a tener una, dos, tres, cuatro, cinco.
5 de reuniones acerca de Primera de Corintios, ¿va? Entonces, no olvidemos esto, que cómo es de que se desenvuelve la iglesia de Corintios, ¿va? Recordemos que es una ciudad puertaria, hay demasiado movimiento, hay demasiadas costumbres, hay demasiada idolatría, pero ante todo eso, pues gracias a Dios, pues lo que es la palabra comenzó a sentarse ahí. Son cosas que actualmente pues igual podemos llegar a vivir en nuestra iglesia, cosas que pues precisamente volvemos idolatría, ya no, y hasta incluso podemos ver no idolatría con, hay mucho ateo, bueno, dice que dice gracias a Dios ¿cómo es? Sí, soy. Gracias a Dios que soy ateo, entonces, entre esos pues precisamente nosotros podemos ver qué es lo que Pablo está hablando acerca de esto, porque no solamente ahorita, sino generaciones después, allá Oscar, que igual pues próximamente ahora sí que va a seguir teniendo hijos, nosotros que igual, así es que Cristo no viene antes, pues igual tener este concepto de que siempre va a estar existiendo esto y cómo es de que la palabra nos está guiando a afrontar estas partes, ¿vale? Entonces primero vamos a ver esto, la división dentro de la iglesia que estaba pasando y que lo va a estar tratando Pablo del 1 al 4. ¿Va? Entonces, vamos con el capítulo 1. Este, entonces, si me pueden hacer favor de leerlo del 10 al 13, pastor, por favor. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Por así decirlo, estaban habiendo grupitos, ¿no? Pero más que nada había esa preferencia y algo que apunté aquí es precisamente la preferencia en la iglesia puede llegar a traer esa división dentro de ella misma. Y es algo que quizás nosotros no podemos llegar a hacer como dice, pues no sé, a mí me predicó tal persona, a mí me tal. En este caso, pues el pastor, decimos, pues nuestro pastor Johnny, ¿no? Pero luego podemos llegar a traer ciertos comentarios que hasta cierto punto, cuando se llegan a hablar luego, sobre todo con personas, o más bien con hermanos que pues van creciendo apenas en la fe, y yo creo que igual es hasta cierto punto luego una falta así como que, híjole, me gusta cómo predica él más, o me gusta, o no, el hermano Donny de plano no la arma o algo así, ¿no? Entonces, esos comentarios quizás tú dices, yo no digo acerca de Apolos, acerca de eso, pero esos comentarios sí tenemos que llegar a traer cierto mesura, o como se puede decir, respeto y todo eso. ¿Por qué? Porque comienza a haber una cierta división. Entonces, esa misma división era la que estaba tratando o más comenzaba a existir en la parte de aquí. Y pues precisamente Pablo le dice, pues, o fuiste bautizados en el nombre, bueno, dice en la última parte, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, era lo que decían, y yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, esto es lo que precisamente Pablo estaba tocando, de que no traigamos esta división en la iglesia acerca, en ese caso decían, yo soy de Pablo, perdón, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, pero en este caso, ¿cómo nosotros podríamos luego ver esto en la iglesia, ¿no? Me gusta tal como predica este hermano. Luego, de hecho, recuerdo una vez que el pastor comentó acerca de que el hecho de estar viendo cosas que luego algún hermano, pues no me agrada de tanto como lo dice, pero pues al final de cuentas es la palabra la que la está dando. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pues nos dice que habléis de una misma cosa todos. ¿De qué tenemos que hablar? Pues tenemos que hablar de Cristo, de su obra en nuestras vidas, no dejándonos desviarnos por aquellos comentarios que pueden traer división a la iglesia. Es decir, cuando nosotros tratamos de pensar o decir, pues es que me gusta más esta persona como predica o me gusta más este otro modo o algo así, tenemos que pensar esta parte. ¿Este comentario está hablando de Cristo o quizás puede llegar a traer una división en la iglesia? Pablo lo que quiere tratar de aquí es decir, ok, sean una iglesia unida. ¿Por qué? Porque recordemos que precisamente primero esto, ¿qué va a hacer? De que traiga un buen reflejo a la comunidad alrededor de nosotros que somos unidos. Y segundo, el que va a ser glorificado va a ser Cristo. Al ver una unidad en una iglesia,
siempre va a dar un buen testimonio de Cristo. Porque a lo que se recalcaba, igual precisamente en en la primera iglesia, esa unidad, ese amor, ¿vale? Y después de ahí dice, segunda que dice, estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en sí? Es honrar y reflejar a Cristo como iglesia. Meditar en lo que hablamos, en nuestros comportamientos, trae esto que la iglesia traer hasta la iglesia es sabio, es decir, nosotros al meditar este comportamiento, pues traer esto es sabio, el estar meditando, y aparte es bueno ante Cristo corregir aquellos comentarios y acciones que están trayendo lo contrario, es decir, división. A todos nos ha pasado, y no quiere decir que no nos vaya a pasar, de que llegamos a decir un comentario, pues que precisamente nos damos cuenta que va a estar trayendo una división a la iglesia, pues precisamente eso igual. Nosotros podemos traerlo ante el Padre y el Padre irá así que moldeándonos, corrigiéndonos, adaptándonos, ¿vale? Entonces, esto es lo que Pablo estaba tratando esto, la unidad, que después de ahí lo vamos a volver a tocar en el versículo 3 me parece. Entonces, vamos ahora al capítulo 2 y vamos al versículo 2 por favor, solamente el versículo 2. Oscar, porfa. Los dos, ¿verdad? Ujú. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Bien, recordemos que precisamente Pablo era un excelente estudiante, un excelente, él yo creo que sí era, por así decirlo, bueno, para mí era digno de estar ahí, hablando de la palabra, porque era un hombre muy estudiado, ¿vale? Pero él que dice, me propuse, y el proponerse, esa es la palabra que estaba yo comentando a mi esposa, ¿qué realmente es proponerse? Y bueno, esa palabra de proponerse es un acto que requiere conciencia. No solamente se hace al y se va, sino que él estaba consciente, o más bien está consciente de lo que tiene que estar haciendo a cada instante. ¿Para qué? Para olvidar esos pensamientos que los traía, que no quiere decir de que no eran válidos, realmente estaban afianzados en bastantes estudios que pues él venía trayendo desde niño y que los podía dar, pero ¿qué es lo que pasaba? Decía simplemente, dice, no saber entre vosotros cosa alguno sino a Jesucristo. Todo lo que prácticamente sabía lo vino a someter a lo que Jesucristo le había dicho. Y es algo que le comentaba a mi esposa que quizás hasta incluso no sé cuántos de nosotros venimos desde cuna cristiana, pero hasta que no tenemos un encuentro con Cristo podemos afianzar de que precisamente todo lo que traemos es revelado por Él, porque muchas otras cosas son cosas que hemos oído, son cosas que hasta incluso podemos haber aprendido, pero cuando Cristo Jesús, bueno, más bien cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo Jesús, ahora todo eso dices, ok, esto está bien. Les comentaba hace mucho tiempo, ahora ya sabemos cómo le gusta el pan a Dios, con orilla o sin orilla, ¿no? Entonces, esto es lo que precisamente está diciendo Pablo. O sea, todo lo demás no es de que esté mal, pero lo traigo, o más bien lo someto a lo que es Jesucristo, lo que Jesucristo me está revelando. Entonces, nosotros, cualquier conocimiento que pudiéramos haber tenido antes, hasta incluso actualmente, tenemos que precisamente tratar, o más bien, como dice, el proponernos a traer todo esto a conciencia de qué es lo que Cristo quiere que yo retenga, qué es lo que Cristo me está revelando a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Entonces, es esta parte. Y aparte, vamos a Lucas 5:37 por favor. Hermana Vicky, por favor. 5:30. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Bien, entonces aquí en esta parte precisamente era una parábola que Jesús estaba diciendo y Jesús explica que al igual que el vino nuevo necesita odres nuevos debido a su fermentación y expansión, las nuevas enseñanzas de Jesús, es decir, todo lo fresco que Jesús va a estar trayendo a nuestras vidas en cuanto tenemos un encuentro con Él y vamos caminando juntamente con Él, pues precisamente esas nuevas enseñanzas necesitan corazones y mentes abiertas, dispuestas a cambiar en lugar de ser forzadas en la estructura, es decir, va a estar batallando, sino si nosotros en cambio nos proponemos esto, Cristo Jesús simplemente pongo todo este conocimiento y que quiero que sea, ahora sí que alumbrado a la luz de tu palabra y que sea precisamente, ahora sí que
revelado por tu Espíritu Santo, pues ahí va a estar. Ahí es lo que yo quiero retener. Y esa es la parte que dice que somos odres nuevos, que más bien necesita odres nuevos, necesita corazones que estén dispuestos, que estén propuestos, perdón, sí, que estén propuestos dispuestos, perdón, dispuestos a recibir esa parte, esa frescura. Y les repito, no porque todo eso haya sido estado mal, pero la revelación, la más correcta, siempre va a ser por el Espíritu Santo a través de su palabra, ¿vale? Y vamos con el versículo 9 al 12 del mismo versículo, capítulo 2 de Primera de Corintios. Gaby, ¿estás por ahí, por favor? Sí, a ver si no se corta. Sí, Es del 2 9 2 al. 9 al 12, porfa. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Bien. Primero que nada, gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Dice que nos ha dado el Espíritu Santo. Y esta parte en el versículo 9, la última parte dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, esta parte yo puse aquí, ¿qué más queremos que nuestra mente y corazón que las cosas que Dios ha preparado para nosotros? Y me encanta porque dice que en la segunda parte dice, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, es increíble esta parte porque realmente está diciendo Pablo que escudriña lo profundo de Dios. O sea, imagínense que, bueno, hasta incluso, así que dice la palabra que lo profundo de nosotros solamente hasta incluso Él lo conoce, ¿no? Lo conoce Dios y precisamente estaba hablando el pastor, creo, el sábado, ya no sé luego cuándo, pero el sábado estaba hablando que precisamente pues tu espíritu pues sabe lo que está en ti, ¿no? Es decir, no el espíritu de mi esposa, por más de que me ame y todo eso, va a saber lo que mi espíritu sabe lo mismo de mí. Entonces ahí el Espíritu Santo dice que conoce lo profundo de Dios y eso es lo que nos quiere revelar. Entonces cuando nosotros precisamente traemos esta, o más bien nos proponemos conocer solamente lo que, ahora sí que solo a Jesucristo y su revelación, el Espíritu Santo va a traer esta revelación de lo profundo de Dios. Y créanme de que por más de que volvamos a leer la Biblia vez tras vez, hasta incluso cada año la tratemos de leer toda, cada año Dios en tal versículo nos va a traer diferente revelación. El Espíritu Santo nos va a traer diferente revelación. ¿Por qué? Porque simplemente hay cosas tan profundas que ni siquiera, o sea, nos alcanzamos a imaginar, ¿no? Ahorita se me viene a la mente que dice que ¿quién dice que si escribiesen todos los milagros de que Jesús hizo en la tierra? ¿Juan? Ah, bueno, imagínense en esa parte, pues que Jesús, que son cosas palpables, o imagínense cuántas cosas hay en el corazón de Dios y que el Espíritu, su Espíritu Santo quiere revelárnoslas, o más bien nos las revela, ¿vale? Entonces, atesoremos su revelación por medio de su palabra. ¿Para qué? Pues obviamente para compartirlas, para que igual incluso nosotros seamos afianzados en su palabra. Vamos al versículo 14. Suegra, ¿está por ahí, por favor? A ver si no se Pero nos... el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las entender porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Bien, gracias, Sora. Entonces, siempre, ¿quién va a estar ahí actuando? Pues el Espíritu Santo. No va a haber una revelación si no está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuidemos de Él igual. En la palabra igual dice que no entristezcáis a su Espíritu. Cuidemos nuestra relación con Él. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente hasta incluso él va a ser el que nos va a revelar, dice, pero el hombre natural no recibe cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y lo vemos, ¿no? O sea, muchas veces cuántos de nosotros convivimos con
personas que dicen, pues no, o sea, ¿cómo te va a hablar Dios? ¿O cómo puedes entenderla esta parte de la Biblia? ¿Por qué? Porque es su Espíritu Santo el que nos está revelando. Y hasta incluso, o sea, son cosas que luego no llegan a entender. Y pues ahora sí que es por gracia y por su Espíritu Santo que nosotros podemos entender su palabra. Y es donde igual podemos ver que nos está revelando lo profundo de Dios cuando vemos que otras personas no lo llegan a entender. Y no es para que nosotros digamos, yo sí lo entiendo, algo así. Al contrario, es para que igual podamos nosotros percibir y decir, bueno, estar orando por esta persona, porque si por algo Dios te permitió compartirles, porque en algún punto la palabra de Dios, o más bien pues, el Espíritu Santo le va a revelar igual a él. Esperemos, bueno, igual es lo que Dios quiere, que nadie se pierda. Vamos al capítulo 3, versículo 3 al 4. Por aquí está mi mamá, entonces lee fuerte y claro, una porfa. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, no ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Bien, entonces aquí qué era lo que estaba pasando. De nuevo, Pablo está tocando de que si es de que existe aún esta discusión o estos celos o estas contiendas, ¿que por qué se generó? Pues porque mi esposa decía, no, pues yo soy de Apolos, yo soy de otra persona, y decía, no, es que a mí la verdad me predicó mucho mejor, y entonces comenzaban a traer esos celos, contiendas, entonces de algo pequeño comenzó a crear esto, y esto precisamente dice, entonces, ¿qué? ¿Aún sois carnales? ¿Aún se están dejando guiar por la carne? Entonces, esto, vean cómo precisamente ya estaba siendo lo mismo que la parte externa de afuera. Recordemos de que precisamente ellos vivían en, pues no un caos, pero sí mucho ajetreo. Entonces, al ver precisamente de que igual la iglesia de Corintios tenía celos, tenían contiendas, tenían enojos y estaban debatiendo entre que si yo soy de tal y yo soy de tal, los que pasaban precisamente o sabían de que esas personas eran cristianos, pues decían, pues si ellos mismos están así, pues entonces, pues, ¿qué hay de diferencia, no? Y así más pasa igual con nosotros. Luego, bueno, volvemos a lo mismo que estamos viendo en cartas paulinas pasadas, o sea, realmente el testimonio siempre va a estar contando. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, no, ya no sigan estas partes, o sea, no den florecer a la carne, no permitan de que haya contiendas entre ustedes, sino al contrario, pues haya esa unión. Y ahorita vamos a ver que precisamente comienza a tratar esto. Vamos con versículos 6 y 7. Amor, por favor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Bien, entonces aquí precisamente Pablo le está diciendo, bueno, ¿por qué existe esa contienda? Al final de cuentas, Dios es el que está haciendo la obra. No la hizo ni Apolos, ni yo mismo la hice, que les fui y les hablé y todo eso. La hizo el Espíritu Santo. Y así igual en nosotros, el que va a estar predicando, el que va a estar hablando, el que incluso nosotros mismos que vamos a estar compartiendo, no es porque demos una palabra bonita, no es porque demos un buen mensaje, sino que simplemente somos instrumentos y vasijas de Dios, y el que va a estar realizando la obra, pues es el Espíritu Santo, es Dios. Solamente Él es el que merece la gloria y la honra. Entonces, esta parte precisamente Pablo está diciendo, ¿por qué? Porque dan pauta a lo carnal. Si ni siquiera los que les predicaron, los que les enseñaron, hicieron la obra en ustedes. No fue así, fue Dios. Entonces, esta parte precisamente la está diciendo ahí Pablo. Vamos del versículo 10 al 16. Vamos de nuevo. Adri, ¿me puedes hacer favor de leerla, por favor? Bueno, no sé si está ahí. Sí, ahí está. Del 10 al 16, ¿verdad? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sí, dice, ay, sí, cierto. Bueno, en esta parte, precisamente, primero que nada, en la parte está hablando específicamente acerca de lo que se edifica en nosotros a través de la palabra. Entonces, en la primera parte, por eso precisamente dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué fundamento era ese? Jesucristo. Que Jesucristo es hijo de Dios, que Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día y que Jesús, bueno, después lo vamos a ver, que Jesucristo va a regresar, ¿vale? Este era el fundamento y ya después de ahí venía y dice, cualquiera que ponga otra cosa sobre esto, pero que sea basado en esto, va a precisamente prevalecer porque dice que va a ser probado el día. ¿Qué día? Pues cuando Jesucristo venga. Pero si es de que no, pues precisamente, pues ahora sí que será consumido. Pero en esta última parte dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces está diciendo que nosotros cuidemos lo que precisamente nosotros estamos recibiendo, que sea conforme a qué, a este fundamento, que es el cual Jesucristo. Tenemos que estar cuidando qué se va a estar fundando, más bien edificando arriba de esto, que no podamos poner, por así decirlo, no por así decirlo, más bien una doctrina que vaya en contra del principal fundamento. Es a esto lo que se está refiriendo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Nosotros tenemos que cuidar qué estamos escuchando, qué estamos atesorando más que nada, porque podemos escuchar, pero ¿qué estamos atesorando? Por ahí mi esposa tiene mucho algo que le comentó el pastor, que precisamente que es escuchar lo bueno y desechar lo malo. Sí, así va. ¿Sí? Entonces, precisamente es atesorar esa parte que va, cuál es lo bueno, pues lo que va conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que estar cuidando, ¿vale? Vamos al capítulo 4, con este vamos a terminar, y vamos del versículo 8 al 14, por favor. Pastor, por favor. Sí, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reináis es para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. No nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Bien, ok. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Bueno, recordemos de que primero que nada, una parte que tocamos precisamente era acerca del dinero. Entonces, había cierto egocentrismo ahí en esta parte de la iglesia por ciertas circunstancias donde estaba. Entonces, aquí Pablo les está diciendo, o más bien tratando con ellos acerca de la humildad, acerca de que la arrogancia no es buena y trae comparaciones entre él y entre lo que ellos dicen que ya son. Precisamente la arrogancia y el egocentrismo va a estar dividiendo, pero la humildad va a estar unificando. Y precisamente él lo pone, pues se pone él como ejemplo. Y nada más voy a leer versículo 16. Dice, por tanto os ruego que me imitéis. Y esa parte precisamente, hubo un tiempo, una parte donde el pastor, me acuerdo que dijo que muchas veces nosotros decimos, pongan la mirada en Cristo. Y no está mal decir esto, pero nosotros debemos igual ser ejemplo y reflejar a Cristo. Entonces Pablo les estaba diciendo esto, sean humildes, sepan, no toqué ese punto, pero precisamente en el capítulo 3 versículo 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, precisamente Pablo igual ahí estaba tocando eso de que precisamente no demos paso a esa arrogancia, a esa
egocentrismo, porque nos puede llevar a precisamente tratar de recibir la gloria a nosotros y colocarnos en un lugar que precisamente no nos corresponde. La gloria y la honra solo la merece Dios, porque sabemos de que hasta incluso habíamos tocado que el que hace la obra siempre va a ser Dios. Entonces, Pablo precisamente le está tocando esto. Y otra parte que nosotros tenemos que ver de Pablo es que pues, no tenemos que llegar a decir esto. Por tanto, ruego que me imitéis, que seamos tal grado de que podamos decir, soy un reflejo de Cristo, imítenme. No, no tratar de encapsularnos en el hecho de que, híjole, no se tienen que, no puedo, no es bueno que se fijen en mí porque no soy un buen testimonio. Al contrario, seamos buen testimonio para que podamos decir como Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, ¿es poner la vara alta? Quizás no, porque nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Entonces, Pablo precisamente trata de tocar estas partes ahí del capítulo 1 al capítulo 4, la unificación, seamos unidos precisamente como iglesia, tratando de evitar comentarios que precisamente van a traer división, preguntándonos esta parte de que si digo esto, ¿traerá unificación a la iglesia o no? Y tratemos de hablar de Cristo, tratemos de hablar de lo que Cristo está haciendo en nosotros, de lo que Cristo está haciendo a nuestro alrededor, de las metas que Dios nos ha dado. Y así no daremos cabida a comentarios que traerán división a la iglesia. Recordemos que una división precisamente no va a hablar bien de Cristo. Una unidad en la iglesia va a traer honra y gloria a Cristo de los que nos rodean. También recordemos de que el Espíritu Santo va a ser el que va a estar trayendo simple la revelación y que es padre saber de que el Espíritu Santo conoce lo profundo del corazón de Dios y nos lo quiere revelar y que siempre, siempre, por más de que tengamos 80 años, Dios nos va a poder revelar algo que precisamente va a estar ahí, que digamos, ah, wow, eso yo no lo conocía de ti, Dios. Y nos va a poder sorprender aún cuando estemos muy viejitos. Y por último, pues precisamente saber esta parte, de que siempre seamos humildes y de que siempre sepamos de que aún nuestra sabiduría, por mucho de que estemos, siempre Dios va a ser más sabio y el lugar que le corresponde para merecer la gloria por la sabiduría que tiene es Dios. Tratemos de ser humildes y precisamente, obviamente como dice aquí Pablo, por tanto os ruego que me imitéis a mí. Entonces tratemos de llegar a ese punto, de ser buen testimonio para poder decir esto. No porque queramos que sean como nosotros, no, al contrario, sino para que precisamente sean como Dios, ¿vale? Pues vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos simplemente ver que a través de ella tú nos estás ayudándonos a ver de que es bueno de que la iglesia esté unida. Perdónanos si es de que como iglesia alguna vez por un comentario que ni siquiera nosotros nos ponemos a pensar que podrías traer división a la iglesia. Te pedimos de que tú redargullas en nuestro corazón, de que tu Espíritu Santo traiga esa incomodidad y cuando estemos tratando de hablar algo que va a dividir a la iglesia. Al contrario, que tratemos de hablar de ti, que tratemos de unificar, que crezca el amor en nosotros, para que podamos ser esa iglesia que es un buen reflejo tuyo. También, Señor, te pido que podamos nosotros cada vez más tener una relación más íntima con tu Espíritu Santo y Espíritu de Dios. Queremos que nos reveles poco a poco en lo más profundo del corazón de Dios, que podamos a través de tu palabra conocer lo que le agrada, lo que no le agrada, aún esos misterios que muchas veces años atrás quizás no los hagamos, no los comprendamos y que después de ahí tú simplemente nos reveles y podamos asombrarnos aún más de nuestro Padre, de nuestro Creador, de Jesús, nuestro libertador, de ti como el Espíritu de Dios, que podamos simplemente escuchar definidamente tu voz cuando aún haya mucho ruido a nuestro alrededor. Ahorita se me viene a la mente que podamos ser como Jesús, que aún ante mucho ruido podía decir, ahorita vengo, voy a hablar con mi Padre. Podamos tener esos tiempos de comunión contigo, Espíritu Santo. También te pedimos de que si el orgullo está creciendo en nosotros, si el egocentrismo crece en nosotros, que podamos nosotros poner ese alto y podamos humillarnos ante ti, que pueda haber humildad en nosotros, para que tú puedas ser glorificado y que podamos reflejar auténticamente a tu Hijo Jesucristo. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y gracias por permitirnos este tiempo para meditar en tu palabra. Amén. Bueno, pues ahora sí no les puedo preguntar porque no les dije de qué a qué.